Hola. Ahora veremos un pequeño ejemplo de cómo implementar una solución a un problema sencillo, pero sobre un volumen de datos grande, utilizando computación paralela y distribuida en el lenguaje de programación R. Tutorial de computación distribuida en R. Veremos un breve repaso sobre las implementaciones del paralelismo dentro de nuestro lenguaje de programación R, para lo cual aplicaremos estos conocimientos en un ejemplo práctico simple en el cual lo resolveremos tanto al estilo serial o monotarea como paralelo o multitarea, utilizando los diferentes paquetes que contiene R para el paralelismo. R por defecto funciona con un solo hilo. Es un solo procesador. Existen varios paquetes de la computación paralela y distribuida en R, por ejemplo RMPI, NWS, SNOW, Spring, For Each, Multicore, etc. Sin embargo, el paquete más moderno que hace la implementación de paralelismo en R se llama Parallel. R puede ser compilado sobre librerías que aprovechan el paralelismo como BLAS o Webpack, con lo cual se mejora mucho el rendimiento sin necesidad de utilizar paquetes adicionales. Ahora nos orientaremos al uso del paquete Parallel. Este paquete fue introducido en la versión 2.14. Hoy día estamos en la versión 3 o superior, por lo cual ya hace bastante tiempo está incluido de base dentro de las implementaciones del R, y además es un paquete bastante maduro. Aprovecha o está basado en los paquetes Multicore y SNOW. Recordemos que Multicore es el paquete que implementa rutinas de solución de problemas en R multicore, es decir, que utilizan los cores de nuestro computador. Aplica paralelismo aprovechando todos los procesadores que tiene nuestra máquina, mientras que SNOW implementa soluciones paralelas, pero aprovechando la comunicación entre máquinas distintas, es decir, hace uso de diferentes técnicas de pase de mensajes para coordinar la ejecución de soluciones de problemas en nodos distintos dentro de una misma red. Entonces, Parallel contiene las soluciones tanto paralelas con multicore como distribuidas con SNOW. Incluye una generación paralela de números aleatorios, lo cual es muy útil hoy en día para cierto tipo de soluciones o aplicaciones, particularmente adaptable a problemas de un programa múltiples datos, es decir, yo tengo una cantidad grande de datos al cual quiero aplicarle una misma operación, por lo cual ejecuto esa operación de manera paralela sobre diferentes secciones de los datos. Esta es la razón por la cual lo estamos viendo dentro del tema de Big Data, porque esto tiene muchísima relación con la forma como se procesan los datos en el mundo de Big Data. Hace un uso paralelo sobre las funciones de la familia Apply y puede utilizar los múltiples cores de nuestros computadores dentro de una misma máquina, es decir, aplicar paralelismo, o puede utilizar múltiples máquinas dentro de una red aplicando pase de mensajes o computación distribuida. Soporta el MPI, que depende del paquete RMPI. Veamos un ejemplo en sus versiones serial o monotarea, paralela y distribuida. Vamos a resolver el problema de obtener las raíces reales de un conjunto de polinomios cuadráticos de la forma a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. Esto, como todos sabemos, se resuelve con la famosa resolvente cuadrática, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a, que es la forma de calcular las raíces de un polinomio cuadrático. Esto lo vamos a hacer sobre un conjunto de polinomios grande que vamos a generar al azar a través de los coeficientes a, b y c. Aquí tenemos la implementación de la resolvente cuadrática. Aquí veamos cómo x delta es la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, y al final x1 y x2 no es otra cosa que menos b más x delta, o menos b menos x delta, eso dividido entre 2a. Entonces, esta es una función que recibe los parámetros a, b y c y retorna las dos raíces. Obviamente toma en cuenta las condiciones de borde, por ejemplo, que el denominador no sea 0, que el argumento de la raíz cuadrada no sea negativo, etcétera, etcétera. Aquí vamos a generar los datos. Vamos a tener una variable llamada len, que nos representa la cantidad de datos que vamos a generar, que es 5 por 10 a la 6, es decir, 5 millones. Por tanto, vamos a tener 5 millones de polinomios que vamos a resolver.
Para ello vamos a generar los parámetros A, B y C, que los generamos como valores uniformemente distribuidos entre menos 10 y 10. Entonces vamos a tener 5 millones de A, 5 millones de B y 5 millones de C en tres vectores A, B y C. Por tanto, si yo quiero el primer polinomio, no es otra cosa que A corchete 1, B corchete 1 y C corchete 1. Ok, recordemos que R por omisión o por defecto funciona en un solo hilo, es decir, es monotarea por defecto. Entonces vamos a aplicar la función apply, en este caso la función lapply, que aplica una función sobre un conjunto de datos. En este caso son sobre todos los datos dados por los vectores A, B y C desde el índice 1 hasta el len. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar a la función x, donde x es un valor entre 1 y 5 millones, y le aplicamos la función solve a ax, bx y cx. Es decir, estoy aplicando la resolvente sobre cada uno de los polinomios desde el 1 hasta 5 millones. Esta operación se realiza de manera secuencial. Adicionalmente, yo la englobo dentro de la función systemTime para poder medir el tiempo que tarda la ejecución de la misma. Observemos que tarda este tiempo. La función time me devuelve tres valores: el tiempo que tarda nuestro programa, el tiempo que tarda el sistema operativo que gestiona nuestro programa y el tiempo total. Este es el tiempo que nos interesa, que en este caso fue 89.52 segundos. Eso fue el tiempo que tardó nuestro lenguaje de programación en resolver las raíces reales de 5 millones de polinomios. Veamos ahora una versión paralela. Veamos cuáles son las ventajas. La versión paralela, recordemos que es la versión multicore. Vamos a aprovechar todos los cores que tiene nuestra máquina. En mi caso, yo tengo un computador dual core, por tanto, tengo dos procesadores que pueden ejecutarse de manera paralela. ¿Cuáles son las ventajas? La adopción de una versión en paralelo aprovecha todos los cores de la máquina, es fácil de usar, no requiere configuración adicional y es de bajo costo, es decir, tiene bajo overhead. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, está limitado el número de cores que tiene la máquina. En mi caso solamente 2. Utiliza forks. Esto es otra desventaja. ¿Por qué? Porque los forks son propios de los sistemas operativos tipo Unix. Es decir, esta solución no corre en Windows. En este caso, yo puedo tener varios hilos de ejecución corriendo simultáneamente, cada uno sobre un procesador distinto. ¿Qué es lo que ocurre cuando utilizamos el paquete multicore que hoy en día está dentro del paquete Parallel? Para hacerlo, vamos a cargar la librería Parallel y vamos a aprovechar la comunicación entre procesos mediante lo que es conocido como memoria compartida, porque estamos trabajando dentro de la misma computadora. Y vamos a utilizar, en vez de la función lapply, vamos a usar la función mclapply, es decir, es la versión multicore de la función lapply. Vamos entonces, cargamos la librería Parallel, luego detectamos automáticamente cuántos cores tiene nuestra computadora. Yo sé que tengo 2, pero aquí lo hago de manera automática. Y luego ejecuto dentro de la función system, que vamos a aplicar la función mcapply, igualmente dentro de los índices del 1 a 5 millones, la función solve. Adicionalmente tiene un parámetro que le indica al R cuántos cores debe utilizar. En este caso, estábamos utilizando todos los cores de mi máquina. Obviamente, si uso menos, ya sería monoprocesador, porque entonces tengo 2 solamente. Al ejecutar el proceso, observemos que tarda 47 segundos, es decir, un poco más de la mitad del tiempo que tardó la misma solución, pero monotarea o serial. Ahora veamos una versión distribuida. Obviamente, aquí estamos haciendo una virtualización de la versión distribuida porque estamos trabajando en una sola computadora, pero lo podemos hacer. Mejora el performance del programa en paralelo porque puede utilizarse en múltiples nodos. La comunicación entre procesos se realiza ya no por memoria compartida, sino por pase de mensajes. Eso significa que tenemos que identificar qué tipo de mecanismo de pase de mensajes vamos a utilizar. Podemos utilizar varios protocolos de comunicación, por ejemplo, los sockets del sistema operativo o MPI. Entonces, recordemos que con esta solución yo puedo entonces aplicar la resolvente a mis 5 millones de polinomios, pero ahora utilizando varios nodos. Vamos a correrlo sobre una sola máquina.
Lo primero que hacemos es detectar los core. Recordemos que en este caso son 2, y luego tenemos que hacer algo antes distinto a las versiones paralela y serial, que es make cluster. En este caso le tengo que indicar cuántos trabajadores tengo, es decir, en mi caso son solamente 2, por tanto va a crear 2 procesos separados y la comunicación entre ellos la va a hacer a través de sockets. Esta es una instrucción importante. Aquí yo pudiera especificar también que los core no son 2, sino pudiera especificar la lista de los IP asociados con los nodos que conforman el clúster donde se va a ejecutar la solución, pero recordemos que tienen que tener cada uno de ellos instalado el R y tienen que estar corriendo el RMPI. En mi caso, solamente coloco el valor 2 porque vamos a hacer un clúster virtual dentro de la misma computadora. Aquí vamos a exportar a todo el clúster la solución o la implementación de la función resolvente, y también vamos a exportar los vectores A, B y C. Esto es una tarea necesaria porque cada uno de los nodos, cada uno de los procesos pudieran estar corriendo en máquinas diferentes. Por tanto, tenemos que distribuir los datos, y en este caso también la función resolvente, a cada uno de los nodos que va a ejecutar la solución. Por último, vamos a correr dentro de la función systemTime la aplicación de nuestra función paralela distribuida parApply. Esta es una función que permite o implementa el lapply, pero de forma distribuida sobre un clúster. Recibe como parámetro el identificador del clúster, los índices de 1 a 5 millones y la función solve que definimos inicialmente. Una vez que se termina la ejecución del algoritmo, debemos destruir o cerrar el clúster que acabamos de crear, esto es bien importante, para soltar el control que tenemos sobre los nodos del clúster. Observen cómo el algoritmo se ejecutó en 73 segundos, es decir, menos que la solución serial, pero por encima de la solución paralela. La razón es la siguiente: ambas, tanto la versión paralela como la versión distribuida, están corriendo sobre una misma máquina, sobre 2 procesadores, pero la tercera, es decir, la versión parApply, agrega un overhead que tiene que ver con la comunicación entre los procesos, que hace que la solución final tarde un poco más. Sin embargo, esta desventaja que ocurre cuando la corremos dentro de un solo computador desaparece cuando la ejecutamos en múltiples nodos, porque entonces ahora podemos tener una solución que reduce su tiempo debido a que podemos aumentar el número de nodos que se ejecutan en la red. Vamos a ver otra implementación ahora serial, pero ahora usando el for. Recordemos que los conocedores del lenguaje R sugieren utilizar lo que llamamos la programación vectorial, es decir, preferir funciones apply sobre los ciclos, debido a que el R se encarga de hacer una indexación lógica interna que optimiza el recorrido de vectores. Sin embargo, como aquí estamos recorriendo el vector completo, el uso de la indexación lógica más bien agrega un overhead que probablemente desmejora el resultado de un for. Esto no es común, por lo general el for es más lento. Sin embargo, veamos cómo al ejecutar el for, en donde resolvemos para cada fila, es decir, aplicamos una resolvente a cada fila de los diferentes vectores A, B y C, y con ello resolvemos todos los polinomios, la ejecución se hace en 78 segundos, es decir, por debajo de la versión serial del apply. Esto lo hago para poder mostrar cómo podemos también implementar la paralelización de un for utilizando el paquete for each. Para paralelizar un proceso for tenemos la función for each, para la cual utiliza los paquetes for each y do parallel. Esto lo que hace en el fondo es lo siguiente: vamos a implementar de manera distribuida un for en donde vamos a separar la data en tantos trozos como core tengamos, pero internamente cada uno de los nodos va a ejecutar la operación do parallel, es decir, va a tratar de paralelizar de manera intrínseca a lo interno lo más que pueda. Fíjense cómo podemos dividir la data utilizando cluster split, que esto es una manera de tomar un vector
en este caso de 1 a 1 millón, y distribuirlo en el clúster. Es decir, le podemos indicar al R que se encargue de distribuir los datos en los diferentes nodos del clúster. Sin embargo, en nuestro caso lo vamos a hacer manualmente. Detectamos la cantidad de cores, luego creamos nuestro clúster con los 2 cores. Es decir, vamos a crear un clúster de 2 procesos, pero dentro de la misma máquina. Luego decimos register do parallel. Esto lo que hace es que nos permite ejecutar de manera paralela utilizando 2 cores en cada caso. Y luego dividimos nuestra data en tantos cores como tengamos. En este caso son 2, por tanto dividimos la data en 2 partes. Luego, para cada una de las partes en las que dividimos la data, todo esto recuerden que lo corremos dentro de System Time para ver cuánto tarda, aplicamos la función for each, es decir, para cada una de los pedazos, o para cada uno de los cores, usando la función de combinación rbind, es decir, vamos a combinar por filas los resultados, vamos a hacer de forma paralela lo siguiente. Este trozo, recordemos que se va a ejecutar tantas veces como core tengamos, y ¿qué es lo que hace? Crea una matriz para guardar los resultados, luego ejecuta un for sobre todos los datos que tiene almacenados y aplica la función solve a cada uno de los vectores que él tiene almacenados. Esto lo está haciendo, recordemos que de forma paralela, sobre 2 trozos distintos. Luego paramos el clúster y observen cómo el resultado son 43 segundos. Vamos a ver la comparación de los diferentes métodos. Recordemos que el método lapply y el método for son métodos seriales, secuenciales, es decir, que no aprovechan paralelismo ni capacidades distribuidas, y el msapply, parapply y for each son métodos paralelos. msapply y parapply reducen el tiempo de ejecución del lapply, sin embargo el parapply es un poco más lento, recordemos, porque agrega un overhead relacionado con la comunicación entre los procesos, lo cual no ocurre en msapply porque la comunicación se apoya en la memoria compartida. Por otro lado, for each también reduce bastante el tiempo porque no hay comunicación entre los procesos. Recordemos que la data la picamos en 2 partes y a cada operación le dimos un pedazo de data diferente. Por tanto, todo el overhead relacionado con la comunicación entre procesos desaparece en el for each. Aquí tenemos entonces una forma de visualizar la importancia de aprovechar el paralelismo o las capacidades distribuidas dentro de nuestra red para la ejecución de la solución de cálculos matemáticos. Si aprovechamos nuestras capacidades de paralelismo, o mejor aún, si aprovechamos el paralelismo entre los nodos y la capacidad de distribución de las tareas para la solución de problemas, entonces estamos haciendo un uso bastante eficiente de los recursos de nuestra red o de nuestro clúster, con lo cual podemos reducir bastante el rendimiento o el tiempo de ejecución de problemas asociados con grandes volúmenes de datos. Cuando hacemos computación distribuida tenemos que tener en cuenta muy bien las diferencias entre los métodos distintos de pase de mensajes. El PSOC o los sockets pueden usarse interactivamente, lo cual es muy bueno. Son portables a cualquier sistema operativo, son buenos para hacer pruebas precisamente porque pueden usarse interactivamente, pero no son buenos para correr en varios nodos. Cuando vamos a trabajar con pase de mensaje entre nodos distintos de una red, se recomienda usar MPI o PBM. MPI es bueno para multinodo, es portable, corre donde corre MPI y tenemos versiones MPI para todos los sistemas operativos, requiere el paquete RMPI para poder utilizar desde R, pero no puede usarse interactivamente. Por esa razón, generalmente se recomienda hacer algoritmos primero con PSOC y una vez que ya están probados y funcionan bien, entonces cambiar el parámetro PSOC por MPI. Escribir primero, para poder hacer aplicaciones distribuidas, tenemos que escribir primero una función que pueda ser utilizada por lapply, es decir, como la función resolvente que usamos en este ejemplo. Luego, probar interactivamente con lapply, es decir, serial, con msapply, es decir, paralelo, o con parapply, usando PSOC en paralelo, de manera de poder probar en una misma máquina
si el algoritmo efectivamente resuelve el problema. Luego desplegar la solución a múltiples core usando MCApply con un solo nodo o a múltiples nodos usando ParApply pero con MPI. Para ParApply las funciones de cálculo deben prepararse primero, es decir, tenemos que distribuir los datos y esto lo podemos hacer con las funciones cluster evalq o cluster call. Para ParApply, conjuntos grandes de datos pueden ser compartidos utilizando cluster support. Aquí tienen algunas referencias interesantes de donde tomamos estos ejemplos y esta presentación que pueden consultar en la presentación que estará disponible en el aula virtual. Muchas gracias.